¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Las Cuentas Claras. En los primeros apartados tendremos elementos teóricos sustantivos para saber qué tipo de escenario socioeconómico estamos viviendo. Hablamos de pandemia sanitaria, hablamos de recuperación de la actividad económica, estamos hablando de costes de la energía, también de si se deben o no prorrogar los ERTE. Bueno, hay algunos escenarios por ahí interesantes que vamos a centrar. Bienvenidos por lo tanto a este tiempo que ahora mismo arranca y lo hace con el primero de los apartados enunciados. ¿Qué opina, por ejemplo, el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas, concretamente su presidente, en este macroescenario en el que estamos? Estamos hablando de un asentamiento con 400 empresas y más de 8.000 empleos, por lo tanto, su opinión, creemos, es solvente. La pandemia aún sigue dejando una huella muy profunda, pero el incremento paulatino de la actividad es un hecho. En el Polígono Industrial de San Cibrao, por ejemplo, están ya a un 90% de actividad, según estimaciones de la asociación que preside José Antonio Rodríguez Araujo. Sí, ahora mismo eu creo que o polígono está en torno a un 95%, vemos que hai moito movimento, tamén é certo que ainda queda algunha empresa que con algún ERTE, pero digamos xa é o mínimo. Entonces, bueno, vemos que isto vai evolucionando e tendremos que ir empezando un pouco a funcionar, a convivir con este virus, tomando as medidas necesarias que nos aconsellan, tenemos que seguir funcionando. En el terreno de las sombras aún encontramos la duda sobre la continuidad de los ERTE. Los empresarios quieren que no expiren a finales de mes, que deben seguir en vigor hasta el próximo 31 de enero. Non ten ningún sentido ahora que se paren os ERTEs. Os ERTEs ahora mesmo teñen que continuar, dado que tamén é unha minoría que ahora mesmo se está utilizando, pero esa minoría tamén a que foi máis castigada un pouco na pandemia esta. Entonces, como é a restauración, ocio, por aí. Entonces, eu creo que deberían seguir os ERTEs hasta que isto un pouquiño quede todo estabilizado. Ahora mesmo teñen que seguir, non se pode deixar caer empresa ningunha motivada un pouco por a pandemia. Eu creo que deben seguir. Sin embargo, pese a la recuperación de la actividad industrial, hay un grave problema de aprovisionamiento de materias primas y en algún caso, por ejemplo en la automoción, de disponibilidad de semiconductores. Es la conocida como crisis de los microchips. O tema dos microchips que está sendo un problema en vehículos, todo isto despois, digamos, na produción vai repercutir ou está repercutindo xa en subida de precios, co cual ahora mesmo a propia energía, a electricidade, co cual nos obliga de alguna forma electricidade, gasóleo que subiu, co cual o transporte sube, fabricación de pezas ten que subir porque se está incrementando. A falta de materia prima tamén de alguna forma obliga a subila, co cual espero que isto sea un pouco temporal e que se vai estabilizando. José Antonio Rodríguez reconoce otro grave problema al que deben hacer frente las empresas. Hay una grave carencia de mano de obra en infinidad de perfiles profesionales. Respecto a mão de obra, sí que vai ser un problemón. Hai poucos días salía publicado na Comunidade Europea que facían falta 800.000 condutores, pero eu creo que fan falta 800.000 de todo, albañiles, fontaneros, fai falta un pouco de todo. Esperemos que un pouco, ou confiamos un pouco que a FP que podía paliar un pouquiño nese sentido esa escasez de mão de obra. Van vir fondos europeos para construcción principalmente, ou unha das partes, para rehabilitación de casas, edificios, pode peligrar un pouco parte deles que non se había feito por falta de mão de obra. Entón, con eso, sí que eu creo que nos debemos poñer un pouco as pilas porque a mão de obra cualificada falta en todos os sectores. Eu creo que aí habría que acuerdos ca universidade para que de alguna forma se chegara a un consenso de a persona hai que formala, sí. Horas lectivas, sí, pero prácticas en empresa tamén, e moitas, que eu creo que a que falta. Unha persona, cualquier estudiante que saque unha carreira
técnico en ventas, por exemplo, cando depois se pelea no mercado con ventas, ve moi dispar do que estuvo estudiando o que se está encontrando. Entón, o que necesitamos e pedimos é que haxa máis acuerdo entre universidade e empresas, o cual sería o mellor para todos. El presidente de los empresarios del polígono también recuerda que el colectivo que preside tiene pendientes de desarrollo varios proyectos. Uno de ellos es la continuación del enlace del polígono o la estación de mercancías en la cidade do transporte. O proxecto da estación de mercancías no polígono é vital para Ourense e para o polígono. A estación de mercancías ten que estar onde están as mercancías. 3 millóns de kilos de mercancía que entra en tren no polígono, entran xa a través de Coren. Aceites Abril nos comenta que tamén lle sería bo ter un muelle de carga, mas lle quedaría prácticamente ao lado. Os contenedores de Sogama están dentro do polígono, co cual no polígono sería. Pero tamén ao mesmo tempo estamos traballando en máis proxectos, a prolongación ou a continuidade da conexión da A52, a ver se a través dos fondos europeos Generation se pudera continuar, porque sería moi importante porque vertebramos o polígono. Tema de autobús o metropolitano, estuvemos traballando bastante tempo neso, o que pasa que tamén, debido un pouco á pandemia, as empresas, os ERTES, baixou a actividade no polígono durante ese tempo que houve restriccións, entonces tamén en ese momento quedaron de alguna forma un pouco paralizadas. Agora estamos mirando de poñer en marcha, medir as persoas que necesitan que collen autobús, porque nos parece moi importante. Mesa Ourense Industrial é algo que tan pronto podíamos haber reunións, vamos seguir traballando porque temos proxectos para expoñer as partes implicadas para que todos, porque a Mesa Ourense Industrial é unha mesa de diálogo, de negociación, non de controversias. Pasamos ahora del universo de la industria y de la actividad productiva a otros ámbitos, por ejemplo, los autónomos. Más de 23.000 personas en Ourense están dados de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Su presidente, o por lo menos el presidente de uno de los colectivos, es David Martínez, habitual del programa Las Cuentas Claras, para introducirnos algunas claves también muy interesantes. Los autónomos afrontan la última fase del año con incertidumbre. David Martínez, presidente de este colectivo, incide en esta ocasión en 3 apartados: plan de rescate, costes de la energía, subida del salario mínimo y evolución de la pandemia sanitaria. Pues el plan de rescate no sabemos muy bien lo que ha pasado. Yo creo que se ha sido muy estricto en poner de referente en el 2019 el que hubiera pérdidas, o sea, que no hubiera pérdidas. Entonces ha debido haber una gran cantidad de empresas que tiene pérdidas y después determinados pagos que lamentablemente pues el autónomo los ha hecho de una manera que no son fácilmente justificables o no lo ha organizado de una manera que la subvención provocase esa ayuda. También es verdad que entendemos que a lo mejor las fechas no eran las más adecuadas. No cabe duda que España en verano, no sabemos todos, desafortunadamente en agosto se para mucho y eso ha podido afectar de alguna manera, pero sin duda algo ha fallado porque estamos viendo que no llegan esas ayudas por incumplimiento de las circunstancias y los requerimientos de la misma. Pues el coste de la energía, yo creo que hay 2 condicionantes. Primero, que parece que son cosas anteriores, que bueno, evidentemente ahora se promete y se indica que en diciembre vamos a ajustar el coste de la energía a los precios del año 2018, ojalá y esperemos que se pueda subsanar. Y segundo, pues nos encontramos en una situación donde el consumo eléctrico, desgraciadamente, y por lo que nos transmiten los autónomos, supera muchas veces a otros tipos de consumo que había, y luego, claro, es un coste que realmente es un coste fijo, porque no caben, digamos, complementos en un comercio. No puedes decir, bueno, pues voy a reducir unas luces para ahorrarme un poco de energía, y también puede haber ocurrido, que esto no es la mayoría, pero esos planes de ayuda energética que a lo mejor el autónomo pues tenía que haber solicitado antes en previsión a ese coste. Tampoco es verdad que se estimaba un crecimiento tan elevado como el que estamos viendo en estos meses. El salario mínimo interprofesional, bien, aquí podemos discutir mucho si conviene o no conviene. Son temas que yo creo que hay que tratar de alguna manera
adecuada y en foros y razonarlo bastante. Evidentemente, ¿qué ocurre? Lo que estamos viendo, ¿vale? Que la economía, en base al confinamiento, como hemos dicho en otras ponencias, en otras jornadas, ¿no?, ha bajado mucho la economía y parece que ese consumo está ahí latente, ¿no? Puede parecer que esa subida salarial pudiera ayudar a que hubiera un incremento de consumo, pero claro, entendemos que tiene que ir todo de la mano. La posibilidad de que se pueda subir el precio, cosa complicada muchas veces por el efecto del IVA, y la posibilidad de que eso sea un crecimiento económico global, de tal manera que el consumo se eleve en la misma proporción, no que sea solamente una subida salarial que luego no se vea ese retorno en la economía. Lo que se espera ahora desde el punto de vista del colectivo es que haya una estabilización, ¿no?, en las condiciones de aperturas y cierre, sobre todo en la hostelería. Hace poco teníamos una reunión y claro, ponían un caso porque cuando hablas con los diferentes sectores de autónomos te vas dando cuenta de la casuística. Claro, ponían el caso de que 83 millones de turistas que venían antes han dejado de venir casi en un 75% menos. Esa gente comía y iba a los restaurantes. Es verdad que se ha cubierto un poco con el turismo y con el consumo nacional, pero esperemos que haya una estabilidad, por lo menos a fin de año, con el objetivo que decíamos antes, ¿no?, de que puedas determinar o cuantificar o prever de alguna manera cuáles van a ser mis ingresos, porque en base a eso pues, sabrás cómo cerrar el año económico. Otra de las incertidumbres es la finalización de los ERTE, inicialmente previsto para el 30 de este mes, con lo que eso supone de riesgo de supervivencia empresarial. Hacemos ahora una pausa para la publicidad, volvemos de inmediato en la segunda parte. Hasta ahora.